bicicletas compartidas, habitaciones compartidas e incluso paraguas compartidos. En los últimos años, la economía compartida nos está ofreciendo muchas facilidades en nuestras vidas. Por otro lado, con la expansión de este tipo de economía, a partir del año pasado, algunas compañías de este sector encontraron una serie de desafíos. Algunos creen que la economía compartida está experimentando su momento más difícil en China. En esta edición de Enfoque vamos a hablar de los retos y las oportunidades de esta nueva forma de economía. Hoy en el estudio tenemos como invitados a Lin Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Bienvenida. Con mucho gusto, gracias. Y también nos acompaña Daniel Triado, reportero de CGTN. Bienvenido. Un placer, muchas gracias. La economía compartida ha protagonizado muchas de las búsquedas de Internet en los últimos 2 años en China. El volumen comercial de la economía compartida ya alcanzó 4,9 billones de yuanes en 2017, un 47,2% más que el año anterior, lo que demuestra que la economía compartida se ha convertido en uno de los principales impulsores del crecimiento del país y por ello ha pasado a ser una de las prioridades en la agenda del gobierno. Las áreas que abarca la economía compartida se han expandido desde el transporte público o los intercambios de viviendas a otras áreas más amplias como la producción, las habilidades o los recursos humanos. Aunque esta nueva forma creativa de la economía ha demostrado tener algunos efectos secundarios, este sector sigue creciendo de acuerdo a sus propias tendencias. En 2017, el número de personas que participaron en actividades de economía compartida en China ya superó los 700 millones. Entre ellos se encuentran unos 70 millones de personas que se dedican a la prestación de servicios en este sector. El número de empleados en empresas de la Plataforma Económica Compartida de China fue de aproximadamente 7,16 millones en 2017, lo que representa el 9,7% del empleo de nueva creación en las ciudades y pueblos. Esto significa que aproximadamente 10 de cada 100 empleados nuevos en las ciudades y los pueblos son empleados de empresas de economía compartida. Bueno, sabemos que la economía compartida representada por las bicicletas compartidas se ha convertido en una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, para empezar, me gustaría saber, profe Lin, qué tipo de servicios le gustaría utilizar y por qué la gente prefiere este tipo de servicio. El servicio que utilizo más es la bicicleta compartida, porque mi casa está un poco lejos del metro. Necesito 20 minutos para caminar allá. Entonces, si cuando yo tomo la bicicleta, solamente necesito 10 minutos para llegar al metro. Por eso me gustaría mucho utilizar este servicio y además también utilizo el taxi en línea, pero no muchas veces. Me parece que la gente quiere utilizar el servicio compartido, tiene varias causas. Primero, el servicio, o sea, la economía compartida puede ofrecer la facilidad y conveniente a la gente, a la vida de los pueblos, y resuelve muchos problemas pequeños, pero como se dice, pero afecta mucho a la vida de los pueblos. Además, me parece que la economía compartida puede elevar la eficiencia y además también puede reducir el costo de la vida. Sí. Y Dani, usted siendo extranjero, ¿ha encontrado algunas dificultades al usar este tipo de servicio en China? Pues la verdad es que no. Siempre la primera dificultad siempre es la barrera que supone el idioma, pero una vez te acostumbras a cómo funcionan estas aplicaciones, es bastante fácil acceder a ellas. Un poco como la profesora Lin, el servicio que más utilizo son las bicicletas compartidas. Mobike ha cambiado completamente el modo en el que me muevo por esta ciudad, siempre a excepción de los días en los que hace más frío, como últimamente. Siempre voy de casa al trabajo, de trabajo a casa con una de las bicicletas Mobike. Cuando me encuentro demasiado lejos para ir a casa en bicicleta, utilizo servicios de taxi como Titi, sobre todo cuando no funciona el metro. Es una ventaja muy buena. En España solía utilizar
muy de vez en cuando aplicaciones como BlaBlaCar, que permite, por ejemplo, ir de Barcelona a Valencia aprovechando a un conductor que hace ese mismo trayecto. Y cuando vivía en Estados Unidos aproveché las ventajas que ofrece servicios como Couchsurfing. Es una plataforma basada en la reciprocidad que permite a personas alojarse como huéspedes en casa de otras personas cuando viajan. Un poco a raíz de lo que decía la profesora Ling, ofrecen muchísimas ventajas, más allá de los riesgos de los retos y riesgos que tienen, ventajas como el poder ahorrar, y a modo más global la solidaridad, el hecho de compartir productos y generar beneficios, la racionalidad o la sostenibilidad. ¿Y usted cree que esta nueva forma de economía ha cambiado los hábitos de consumo de la gente? Sí, sin lugar a dudas, estoy muy convencido de ello. A modo global, no cabe duda de que la crisis financiera y global que estalló en 2008 nos obligó a todos un poco a buscar alternativas para poder ahorrar sin dejar de consumir, o en su defecto generar algunos ingresos extra. Fue entonces cuando buena parte de la sociedad se dio cuenta de que el modelo de producción y de consumo se estaba tornando insostenible. Muchos ciudadanos aprovecharon las ventajas de la economía compartida para sanear un poco este modelo basado en el hiperconsumo y la generación constante de recursos en pro de la sostenibilidad. Es decir, en vez de comprarme una bicicleta, utilizo una que ya existe y que además comparto con otros usuarios. En vez de comprarme un coche, alquilo los servicios de un conductor. Muchos ciudadanos aprovechan las plataformas de la economía compartida para deshacerse de productos que ya no utilizan, en vez de tirarlos, generando un beneficio para otros ciudadanos. Nuestros hábitos de consumo dejan de ser, podríamos llamar, verticales y se horizontalizan, es decir, pactamos con otras personas, el llamado peer-to-peer, eliminando intermediarios, y eso hace que el modelo rebaja los costes y se abaratan los productos. Sí. Podemos decir que la palabra economía compartida se ha convertido en una palabra clave en los últimos años en China. Entonces, ¿por qué cree que es un tema tan discutido en China, profe Lin? Me parece que la economía compartida se ha desarrollado mucho en China porque China tiene sus propias ventajas. Como por ejemplo, en China los internautas, la cantidad de los internautas es muy grande. La cifra, como según la estadística, hasta el primer semestre del año pasado, la cantidad de internautas en China llegó a 800 millones de habitantes. Es una cifra muy considerable. Y entonces muchas aplicaciones innovadoras, tan pronto como aparezcan en el mercado, se utilizan mucho. Y además me parece que China ahora está en un periodo de transformación de estructura económica, y por eso la economía compartida como una nueva forma de economía corresponde mucho a la demanda del desarrollo de China. Y además la cultura tradicional china siempre defiende mucho el ahorro y la ayuda mutua. Entonces el concepto de la economía compartida, o sea, el concepto de compartir es muy fácil de aceptarse en China. Sí, ¿y Dani? Un poco a raíz de lo que decía la profesora Ling, es evidente de que China se encuentra en un momento de transición económica tras años de crecimiento explosivo a ritmos de hasta del 14%. Hoy China crece a un ritmo de entre el 6 y el 7%, una ralentización económica que ha obligado tanto a las autoridades como a los ciudadanos a cambiar ciertos hábitos. El país transita por esta nueva normalidad económica mientras se implementan medidas destinadas a concretar la llamada reforma por el lado de la oferta, es decir, una apuesta por el consumo como eje del crecimiento en detrimento de la manufactura, y todo ello con la innovación y las nuevas tecnologías como motores. En medio de este contexto se expandieron la economía digital y la economía compartida
en China. Además, no en vano, esta economía compartida se ha convertido en China en una de las estrategias nacionales destinadas a impulsar un desarrollo basado en la calidad y en la sostenibilidad. Además, en una sociedad innovadora y creativa como es la China, la economía compartida ha penetrado prácticamente en más áreas y sectores que en otros países del mundo, también por los factores que comentaba la profesora Lin, generando oportunidades para garantizar que este desarrollo y este crecimiento sean inclusivos y beneficien a todos los miembros de la sociedad. ¿Y por qué creen que la economía compartida empezó su veloz desarrollo desde los viajes compartidos, profe Lin? La economía compartida partió de los viajes compartidos, principalmente porque con el desarrollo de urbanización, o sea, el desarrollo rápido de la urbanización de China, la demanda de la gente por los viajes es cada día más grande. Y entonces los viajes compartidos son más realizables en este sentido, como por ejemplo el taxi en línea aparece porque los taxis en las ciudades, la cantidad de los taxis es limitada, no puede satisfacer la demanda, las necesidades de todos los pueblos. Entonces el desarrollo de los taxis en línea no solamente pueden satisfacer la demanda de los viajes de la gente, sino también puede diversificar los servicios. Y además, como por ejemplo las bicicletas compartidas, durante el proceso de la expansión de las ciudades, el tráfico público ya no puede satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entonces mucha gente espera resolver el problema de último kilómetro. Entonces para ellos quieren mucho utilizar esta forma de la economía compartida, y además para algunos viajes de corta distancia, tomar una bicicleta es más fácil y más rápido. Más ecológico también. Sí, claro. ¿Y Dani? Entendiendo los viajes desde dos puntos de vista. Desde hace años expertos y autoridades alertan que en China hay unos 50 millones de residencias inhabitadas. Desde hace años, desde el inicio de la economía compartida aquí en China, a plataformas como Tujia o Xiaoju han permitido a los dueños de estas residencias aprovechar estos recursos que no se utilizaban. Los ciudadanos se dieron cuenta de que podían viajar de un modo un poco más económico hospedándose en estos alojamientos, y además a compartir experiencias con un local al estar en casa de una persona de esa ciudad. Y por otro lado, es evidente que sobre todo en grandes ciudades como Beijing o Shanghai, donde se iniciaron las plataformas Mobike u Ofo, los desplazamientos forman parte de nuestro día a día. Plataformas como comentaba, como Mobike y Ofo, descubrieron a los ciudadanos estos nuevos modelos de consumo y las ventajas que ofrecía la economía compartida, abriéndoles la puerta a la expansión de otros modelos de economía compartida, y sobre todo en una ciudad en Beijing, donde los problemas de contaminación son evidentes, el hecho de poder usar una bicicleta ayuda al medio ambiente. Sí, así es. Y algunos creen que la economía compartida en China, representada por las bicicletas compartidas, ya pasó de su fase inicial de una rápida expansión y ahora está entrando en una etapa más estable y más madura. Y no sé si usted está de acuerdo, profe Lin. ¿Y cuáles son los desafíos que se encuentra esta economía? Generalmente la economía compartida de China está pasando de una fase inicial a una fase de crecimiento. Entonces, tanto la tecnología como modelo, como teoría, están en exploración. Entonces, existen muchos problemas, muchas dudas, muchas discusiones. Y
incluso en algunas áreas que se han desarrollado más temprano y más rápido, como por ejemplo, como hemos mencionado, las bicicletas compartidas, los taxis en línea, etcétera, también existen muchos problemas. Por ejemplo, cómo podemos proteger el derecho de los usuarios y cómo garantizamos la seguridad de información personal y cómo evitamos el riesgo de los depósitos, etcétera. Además, la economía compartida pertenece a una nueva forma de economía. Entonces, a veces no es adaptable con el método de administración tradicional de las ciudades, con la planificación urbana y con las instalaciones o infraestructuras urbanas también. Y además me parece que también existe un problema muy grave de desperdicio de recursos también, y también el problema de monopolio también merece atención. Y aparte de los viajes compartidos, ¿cuáles creen que son las próximas oportunidades para la economía compartida en China? Personalmente me parece que la verdadera economía compartida es compartir los recursos ociosos, los recursos ociosos o inactivos con otros para mejorar la eficiencia, para obtener algunas recompensaciones de ello. En este sentido, me parece que el desarrollo futuro de la economía compartida depende de qué recursos ociosos, o sea, qué recursos son más ociosos, son más inactivos y al mismo tiempo son más deseables por otros. Entonces, personalmente me parece que más posible el espacio compartido, incluido el espacio de trabajo, el espacio vital, etcétera. Como hogares compartidos o oficinas compartidas. Sí, porque ahora sí hay muchas viviendas, muchas oficinas inactivas en China, y son recursos muy buenos para compartir con los otros, y también pueden satisfacer la demanda de la gente a corto plazo. Y como por ejemplo, si viajo a España, yo prefiero alquilar un departamento en lugar de hoteles. ¿Qué opina Dani? Desde un punto de vista más global y también filantrópico, las nuevas tecnologías, el desarrollo de estas nuevas tecnologías nos han permitido que podamos compartir desde nuestros recursos, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestros fondos y, como decía, nuestro espacio con el resto del mundo. Todo ello con la finalidad de cohesionar y equilibrar la sociedad, compartir los beneficios y, como se comentaba, proteger el medio ambiente. Desde un principio la economía compartida desafía esta idea de que las personas necesitan comprar sus propios productos, entendiendo que en cambio pueden compartirlos. Esta mentalidad reduce la producción innecesaria de bienes y con ello se reducen los recursos que se desperdician. Al mismo tiempo, el objetivo de la economía compartida debería ser crear beneficios sociales a través de la promoción del desarrollo humano. Me explico: al ampliar las opciones de los usuarios, aumentan sus oportunidades y con ello se maximizan sus capacidades. También se puede proporcionar un acceso más equitativo a servicios necesarios como la atención médica, la educación, el empleo y el alojamiento. Asimismo, a través de dos de las herramientas que se comparten a través de la economía compartida, el crowdfunding y el crowdsourcing, se puede facilitar la vida de los más necesitados
al hacer más fácil la implementación de proyectos y su eficiencia. Y pongo dos ejemplos muy concretos. La ONG alemana Refugees Welcome, por ejemplo, aprovecha desde hace años las ventajas que ofrece la economía compartida para poner en contacto, para vincular a refugiados con personas que ofrecen alojamiento. Y otro ejemplo es una aplicación llamada Dalidi, que cuenta con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que ofrece a millones de personas necesitadas, sobre todo en este caso libaneses y sirios, la posibilidad de acceder a los alimentos que necesitan. Es decir, si aprovechamos las ventajas que ofrece la economía compartida, podemos beneficiar a toda la sociedad. Y como hemos hablado, la economía compartida en China ya está encontrando una serie de desafíos, pero estos problemas no son únicamente existentes en China. Y Dani, me gustaría saber qué tipo de desafíos se enfrenta la economía compartida en otros países. Es evidente que la economía compartida no está exenta de riesgos e incluso de controversias. El éxito de algunas de estas plataformas de la economía compartida ha producido un impacto negativo en algunos sectores de la sociedad en países en Occidente. Podemos poner el caso concreto de Barcelona y Airbnb. Pese a que la plataforma de alojamientos Airbnb aún supone un porcentaje muy pequeño de los alojamientos que ofrece en toda la ciudad, en algunos barrios como el casco antiguo de Barcelona este porcentaje se dispara. En esta zona los vecinos consideran que la masificación del turismo a raíz del éxito de Airbnb ocasiona problemas a su vida diaria, ya sea por desplazamientos o incluso el acoso inmobiliario. Por ello, recientemente el Ayuntamiento de Barcelona dejó de conceder licencias para el alquiler turístico, considerando como ilegales cualquier alquiler de corta duración, al entender que estas plataformas solo creaban especulación y no reportaban ningún tipo de beneficio positivo a los vecinos. Asimismo, en España o en Francia o en otros países también de América Latina, el gremio de los taxistas ha llegado a organizar protestas, huelgas, manifestaciones contra la expansión de aplicaciones como Uber, el servicio de taxis, al considerar que practican una competencia desleal. Este tipo de plataformas no se rigen por las mismas regulaciones que los taxistas. Los conductores de Uber, por ejemplo, no pagan licencia por taxi, algo que sí pagan los taxistas. Ello ha generado un conflicto entre los transportistas tradicionales y las plataformas de la economía compartida. Es decir, la expansión de la economía compartida ha generado retos a nivel regulatorio, al ser una actividad difícil de controlar o de controlar por las administraciones, ya sea locales o centrales. Uno de los principales desafíos es la creación de marcos regulatorios que protejan tanto a los consumidores como a los responsables y definan un marco equitativo y justo para todas las partes. Ya, así es. Y hablando del caso en China, y aparte de los viajes compartidos, ¿en qué otros campos o áreas se está desarrollando la economía compartida, profe Lin? De hecho, hay muchas otras formas de la economía compartida, como por ejemplo la logística y el transporte. Como por ejemplo, actualmente en China hay más de 30 millones de camiones de carga y el espacio de estos camiones a veces son ociosas, o sea, no son utilizados mucho. Según la estadística, a veces hay 40% de estos espacios que no son utilizados. Entonces, cuando los propietarios de estos camiones publican las informaciones en la línea y pueden satisfacer las necesidades de más usuarios, y para elevar la eficiencia de estos camiones y reducir el costo de la logística. Y además también existe el compartir los artículos ociosos, como por ejemplo artículos para el hogar, artículos de lujo, de alta gama, y también artículos inactivos de empresas. Entonces existe muchas transformas de este tipo.
Y a su juicio, ¿qué tipo de productos o servicios son adaptables a la economía compartida, profe Lin? Personalmente me parece que los servicios o productos para compartir pueden cumplir ciertas condiciones. Primero, el costo es gasto. El propio costo es alto, como por ejemplo los autos, las viviendas. Y si la gente utiliza a corto plazo, el servicio compartido es más rentable para ellos. Y el segundo tipo es el costo no es alto, pero puede ofrecer más facilidades, como por ejemplo compartir las bicicletas, compartir las cargadores de electricidad, compartir los baloncestos, todo este tipo. Y además también existen unos recursos ociosos, como he mencionado, pero sus propietarios pueden utilizar las transformas, el Internet para publicar las informaciones, para atraer más gente a utilizarlos y para que ellos mismos puedan obtener algunos beneficios. ¿Y qué opina Dani? Yo creo que podríamos aventurarnos a decir que no existe producto, recurso o servicio o conocimiento que no sea adaptable a la economía compartida. Y voy a poner casos concretos para que se me entienda. Una plataforma que se llama Metli es un mercado virtual que ofrece a los usuarios la posibilidad de ofrecer productos que ya no utilicen los demás usuarios. Pueden probar ese producto y si les gusta pueden comprarlo. Tutelus es una plataforma que ofrece de formación en línea que conecta a profesores con estudiantes. Ariaban es una plataforma que ofrece la posibilidad de alquilar caravanas entre usuarios. Un usuario tiene una caravana, la pone a disposición de otros usuarios. Una muy original, Camp in My Garden, permite a gente que viaja a acampar en el patio trasero de usuarios de esta plataforma. Zopa, ZOPA, una alternativa a la banca tradicional que permite realizar préstamos entre usuarios esquivando la intermediación de una entidad financiera. Edge aquí en China o TaskRabbit ponen en contacto a técnicos profesionales con usuarios que necesitan una reparación en su hogar. O Robert o MacPaws permiten a los dueños de mascotas encontrar un hogar temporal mientras están de viaje. Como comentaba y como conclusión, creo de verdad que no existe producto, servicio o conocimiento que no sea adaptable a la economía compartida. Sí, es que conozco aplicaciones que ofrecen servicios de mantenimiento de hogar, o sea, personales de limpieza y también de servicios de la belleza. También puedes reservar un maquillaje a través de estas aplicaciones. ¿Y creen que la economía compartida es un fenómeno temporal o representa una tendencia de la economía en el futuro, profe Lin? Me parece que la tendencia general del rápido desarrollo de la economía compartida no se cambiará. Como una nueva forma de economía, un nuevo concepto y un nuevo modelo, la economía compartida es una combinación de la tecnología, de la información y las necesidades inherentes de desarrollo económico y social. Y en su proceso de desarrollo, los problemas y dificultades no pueden evitarse, pero me parece que la tendencia del rápido desarrollo no se cambiará. A mí también me gustaría creer que no es un fenómeno temporal, sino una tendencia irreversible de la economía en el futuro. Es necesario asumir los retos y los riesgos que hemos estado comentando, aumentar su transparencia, exigir responsabilidad a los que están detrás de las plataformas y a los usuarios, pero dadas las nuevas tecnologías y las tendencias económicas, creo que es una tendencia irreversible. Estoy convencido de que la economía compartida seguirá siendo tendencia en el futuro.